a su fin. El fin de la utopía, podríamos decirlo en simples términos, es la felicidad. Pero no podemos llegar a esa felicidad de cualquier manera. Si la utopía costara, no sé, que se muriera la mitad de la población, ¿sería una utopía? ¿Valdría la pena el precio? Probablemente estas cosas ya les resuenen un poquitito en su vida cotidiana, ¿no? Pero podríamos simplificar todo esto a cuál es el precio de la felicidad. ¿Cuál es el precio que el hombre está dispuesto a pagar por la felicidad? ¿Cuál es el precio que está dispuesta la humanidad a pagar por la felicidad, por la utopía? Entonces, el problema de esta crisis utópica y el problema de que en estos tiempos es muy difícil realizar una utopía, ya sea en la literatura, en las películas o incluso en el propio pensamiento, pensar en el cielo, unida también al espíritu, digámoslo así, relativista de estos tiempos, es que hay quienes pagarían cualquier precio por esa utopía, hay quienes pagarían cualquier precio por esa felicidad, cualquier precio por ese reloj. Una utopía sin humanidad, ¿por qué no? Sin vida, sin verdad, sin libertad, sin belleza, sin Dios, ¿por qué no? Así es como el medio de la utopía acaba con su fin y nos convertimos en una paradoja, como dice Gandalf, aquel que rompe una cosa para descubrir qué es, ha perdido el camino de la sabiduría. Para que exista una utopía es necesario que no se renuncie ni a la humanidad, ni a la belleza, ni al bien, ni a la verdad, porque si sacrificamos cualquiera de esas cosas, nos convertimos en un reloj sin tiempo. Entonces yo lo que quiero hacer es encarar con toda esta introducción los libros de Narnia y del Señor de los Anillos muy rápidamente, ¿sí? Ustedes recordarán el último libro de Narnia, pero si no lo recuerdan, rápidamente hago una sinopsis, y es que básicamente llega el fin del mundo. Y en este fin del mundo llega un falso Aslan, al cual la gente comienza a adorar hasta que finalmente existe este apocalipsis y todos llegan hasta el cielo, que es la nación de Aslan. Y entonces lo que vemos es que en el medio de este camino del héroe que hacen los personajes hay una herida y un balance cósmico que debe ser restaurado. En el caso del Señor de los Anillos y Narnia, si los héroes fallan, ya no implica una ruptura personal o familiar, sino que es una pérdida a gran escala. Fallar implica perderlo todo. Y en este contexto podemos afirmar que es una lucha contra la distopía. El camino del héroe es un camino contra la distopía. Y no hay acciones neutras, porque cada paso de Sam y Frodo los acerca o los aleja del monte del destino, y cada error cometido por Tyrion y Jewel, el unicornio, los acerca o los aleja de Aslan. Y eso, digamos, también se puede traducir a la vida, que todo nos acerca o nos aleja del cielo y del infierno, todo nos acerca o nos aleja de la utopía o la distopía. El anillo será encontrado y ya no habrá más canciones. ¿Recuerda la comarca, señor Frodo? Pronto será primavera y las plantas florecerán y las aves anidarán en la espesura de las avellanas y van a estar sembrando la cebada de verano en los campos y probar las primeras frutillas con crema. ¿Recuerda el sabor de las frutillas con crema, señor Frodo? Estas dos citas que retomo del Señor de los Anillos se dan en momentos muy oscuros de la trama y si uno se pone a pensar podrían resultar absurdas, ¿sí? Imaginemos que tenemos un amigo que está muriendo, que no sé, de repente una guerra nos viene a invadir y nos va a convertir en esclavos y nosotros le decimos, uy, qué macana, ya no va a haber más Fernet, va a haber desabastecimiento de Fernet, va a haber desabastecimiento de mate. Y eso es lo que nos preocupa, nos van a esclavizar, nos van a matar, nos van a poner presos y nos preocupan esas cosas. Muchos podrían pensar que las dimensiones del mal que puede ejercer Sauron o que se puede ejercer en la vida se extienden mucho más allá de las canciones, del sabor de las frutillas con crema. Pero ellos se lamentan por estas cosas y me parece que Tolkien acierta muy bien en esto, porque no solamente se trata de que Sauron es un tirano y de que quiere gobernar y hacerlos trabajar, se trata de que quiere destruirlo todo, de que quiere destruir lo que es bueno, lo que es bello, lo que es verdadero. Y lamentarse por las canciones es un símbolo, un signo. Si no hay música, si no hay cosas simples como la amistad, la risa, si no hay ese ocio sagrado, entonces ya no hay nada en este mundo. Sauron quiere eliminar el verde del pasto, la comarca, la noche serena, el sabor de las frutillas, esas cosas que parecen insignificantes, pero que son en realidad la esencia, y ahí es donde me quiero encaminar, la esencia de la utopía, o la esencia de este cielo en el medio del infierno. Porque reflejan algo interior, ¿sí? Reflejan la felicidad, la humanidad, pequeñas constelaciones de humanidad. Sauron es un ser de distopía en lo esencial, porque si tiene un proyecto político lo desconocemos, y tampoco es importante. Sabemos que él no quiere la guerra eterna, quiere que el punto final del mundo se dé bajo su yugo.
Y no se trata solamente de Sauron. Los orcos, los hombres malignos, los espectros del anillo, no creo que sientan que viven en una distopía, sino que ahora ellos son parte de la distopía. Entonces, digamos, en algún punto ellos pagaron el precio, como decíamos antes, pagaron el precio de la humanidad, pagaron el precio de... si pagamos este precio, el bien y el mal son puntos relativos, ¿no? O sea, son relojes sin tiempo. Vemos, o sea, hacia ahí es donde vamos. Si no hay humanidad, si no hay un punto fijo de la verdad hacia dónde mirar, el bien, entonces, ¿por qué los orcos no pueden tener razón? Por esta razón es que los héroes se lamentan por las canciones y las frutillas, ¿sí? Porque hay una pureza en la belleza simple que hace latir la esencia de la humanidad. O sea, son esas pequeñas cosas las que confieren realmente color, vida, utopía. Pero hagamos un parate y vayamos hacia Narnia. Shift es el nombre del mono que puso la piel de Aslan sobre el burro y sumió el mundo en un caos, digamos, en el caos final antes del apocalipsis. Y vamos a hacer una distinción, ¿no? Shift no es una encarnación del mal, simplemente podríamos decir que quiere sus propios fines, ¿no? O sea, quiere el progreso, industrializar, más nueces, más bananas, disfraza bajo la apariencia de bien común sus pretensiones y usa la fuerza coercitiva del falso Aslan. Y él dice, es muy interesante, ¿no? No seréis esclavos, se os pagará, muy buenos salarios de hecho. Vuestra paga será depositada en el tesoro de Aslan y se usará para el bien común. El que quiere vender a los narnianos porque es la forma más rápida y eficiente de conseguir lo que quiere, lo hace por medio de engaños, tretas, pieles. En última instancia, Shift renunció a la verdad y al renunciar a la verdad, al bien y al mal, usa el mecanismo de la distopía, ¿sí? No empecéis a discutir, dice, porque es algo que no voy a tolerar. Yo soy un hombre, no soy un mono. ¿Qué sabéis sobre la libertad? ¿Creéis que libertad significa hacer lo que os dé la gana? Bueno, os equivocáis. Eso no es verdadera libertad. La verdadera libertad es hacer lo que yo os digo. Si se paga el precio de la verdad, no solamente muere la utopía, sino que mucho más, los bosques, la belleza, la paz, etc. Si muere la certeza, si muere la verdad, lo absoluto, entonces Aslan puede ser Tash o puede ser Tashlan. Si todo es relativo, entonces ¿quién dice que Shift no estaba actuando de la mejor manera? ¿Qué es un humano y qué es un simio? ¿Sí? O sea, veamos a dónde vamos. Los caminos de Sauron y de Shift son muy diferentes y a la vez muy similares porque atacan lo esencial. Retomemos si la utopía no tiene humanidad, verdad, belleza, entonces es un reloj sin tiempo, ¿sí? Ambos terminan en lo mismo. Ninguno de los dos son distopías de manual, digamos. No tienen un proyecto político, están en un mundo ficticio, pero son distopías prácticas. Ambas intentan que ese círculo exterior destruya el círculo interior, ¿sí? Que todo caiga bajo una sola voluntad y un yugo maligno, ¿sí? Cuando conjugamos todo esto encontramos que el corte de estos conceptos es uno, por decirlo de alguna manera, espiritual. Tolkien y Lewis se alejan materialmente de los conceptos, ¿sí? ¿Qué mayor distopía puede haber sobre la tierra que perder el color verde de las hojas o el celeste del cielo? ¿Qué mayor distopía puede haber que encontrar la verdad convertida en un capricho que se puede cambiar como una piel? Esto suena un poco, ¿no? La modernidad tiene una particular dificultad para lo espiritual, para mí, para lo esencial. Entonces, ¿cuál es el foco de las distopías de hoy en día? Está siempre puesto, fíjense esto, ¿no? Las distopías de hoy en día, piénsenlo en la literatura más popular, más común. Está siempre puesto en la apariencia de distopía, porque son los miedos inmediatos. Pensemos, ¿no? Esas distopías son lo tecnológico, el robot que nos domina, la bomba atómica, y siempre es ajena. Es ajena, esto es importante porque parece que en la literatura siempre es obvia la distopía y siempre... ¿Quién es el dueño de la distopía? Y un tirano, ¿no? Un ejército, un otro, y nunca es un yo. Es inmediata porque es en el futuro cercano, pero nunca es un todo palpable porque es un futuro indefinido. Es política, es cerrada, total, visible ante todos, pero de nuevo, siempre es en apariencia, nunca está presente de verdad. ¿Se dan cuenta de lo que digo cuando digo que hay una crisis? O sea, la utopía en la literatura ni siquiera aparece y la distopía es una cosa artificial. Revelan una falta muy grande de autocrítica en última instancia, porque la verdadera distopía está en el corazón. Esta, creo yo, es la forma de distopía más certera, más esencial. No es la apariencia de distopía, sino el espíritu de la distopía. Entonces, ¿por qué me enfoqué tanto en esto? Porque es importante entender que hay algo en la cultura, en las mentes, que hace que haya una gran oferta y demanda de distopía. Hay un miedo, una carencia, una obsesión, un desengaño, y la literatura a veces es un espejo de los tiempos. Pero a veces tenemos que entrar en un túnel y caminar en la oscuridad profunda para ver la luz que hay al final. Y todo esto me hace acordar a esta cita que dice Sam. ¿Cómo puede haber un final feliz
¿Cómo puede el mundo volver a ser como era antes cuando tanto mal ha ocurrido? Entonces, digamos, ¿acaso esta modernidad está equivocada en su crisis utópica? Porque es difícil pensar una utopía en el mundo de hoy. Les demuestro lo difícil que es. Miren esto, digamos, supongamos que yo digo, entonces todas las bellísimas y hermosas personas que estaban escuchando esta charla salieron de la charla y construyeron una sociedad perfecta, con una ciudad perfecta y colorín colorado este cuento se ha terminado. Eso es una utopía. Pero es aburrido, es soso, le falta sabor, ¿no? Le falta condimento. Y luego me detengo otras 2000 páginas a describir cómo se levantaban sonriendo y se acostaban sonriendo. Y es algo artificial, eso es algo aburrido. No funcionaría así una utopía en la literatura jamás. Y el problema de este artificio, que como mucho pasa como cómico, es que es tan poco humano, tan poco posible que se vuelve una apariencia, como la distopía. Entonces, en la distopía vemos el mal, la tristeza, las guerras. Es tan fácil de escribir. Es tan fácil ver la cara oscura de la noche, y por eso me detuve tanto tiempo en la distopía, porque tenemos que ver su antiespejo para redescubrir la utopía. Y recapitulemos, narnianos y hombres del oeste peleaban por la canción y el tacto de la hierba, por las canciones, ¿sí? Por el gusto de las frutillas, por la luz del sol, por Aslan. Y en la literatura esta utopía en general es una ciudad o una sociedad, un no lugar, pero quizás decir no lugar debería tener una acepción como un poco más dinámica, ¿no? Cuando decimos un no lugar, nos podríamos referir a algo que no es estático, que no es algo que está en un lugar, sino que es algo que está en muchos lugares, una sucesión temporal de lugares en vez de un punto espacial. Entonces, ¿cuándo empieza la utopía? La utopía no la pensamos como un lugar quieto, sino como un lugar que se mueve. Entonces, la vida de esto comienza cuando alguien se mueve hacia la utopía. Cuando alguien está dispuesto, sin importar si es un gigante o si es un hobbit, a pelear por las cosas verdaderas del mundo. Es una reacción que provoca un movimiento, pero un movimiento del corazón y atraído por las cosas simples. Y en la obra de Tolkien y de Lewis, la materia de la utopía es el bien. Aslan, la Tierra Media, el bosque, el sol, la luna, las estrellas, el hobbit, la comarca, pero su forma no es una ciudad, es un caminar. Entonces, no se puede ver a Aslan, digamos, en la obra de Tolkien, ¿no? Aslan, analógicamente, es Cristo, pero al igual que en el mundo real, en el mundo del Señor de los Anillos, no se puede ver a ese, digamos, a ese Jesús, no se puede ver a Dios en todo momento. Esa máxima expresión de bien está velada y es recóndita. Y hay que excavar profundo para ver, para ir más allá, ¿no? Entonces, si la distopía tiene forma de Sauron, pensemos esto, la utopía tiene forma de Hobbit. Entonces, ¿qué es lo que mueve un hobbit, no? A veces nos parece que solamente podemos ser movidos por la perspectiva de, no sé, una ciudad perfecta, una sociedad perfecta, la nación perfecta, por un acto grandioso y heroico. Y sin embargo, ellos los mueven las cosas simples, ¿no? Entonces yo digo, la verdad a veces tiene forma de mediano, olor a primavera, sonido de risas. Y es curiosa la figura del hobbit porque se les dice medianos, y algunos pensarán que se les dice medianos porque son la mitad de la estatura de un hombre, pero para mí es porque se deshicieron de la mitad que nos sobra. Son resistentes a la maldad y donde va el hobbit va la comarca, y la comarca es este lugar idílico no porque sí, sino porque el hobbit hizo a la comarca. Ellos son utopías que caminan porque llevan la impresión de utopía donde quiera que vayan. Donde va el hobbit, va la comarca. ¿Y qué quiere decir esto en última instancia? Creo que el mejor ejemplo para explicarlo sería hacer una alusión a una obra que en general se la critica bastante, pero que tiene aciertos muy grandes, y es la película de Señor de los Anillos de Peter Jackson. Y me parece que uno de los aciertos más grandes de la película es la música. Entonces, si ustedes piensan en la música de las películas, rápidamente van a identificar que los temas suelen condecirse con significados particulares. Por ejemplo, si uno piensa el tarararararara, ya piensa en el Hobbit, ¿no? Si uno piensa en tarara, ta, 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 ya piensa en los Uruk-hai, etcétera, ¿no? Y esas son muy obvias porque es muy evidente, pero es mucho más sutil que eso la obra. La música de los elfos, demás, ¿no? Pero hay una música que pasa desapercibida y es la música de los Valar. Yo voy a dar por hecho que más o menos todos saben quiénes son los Valar, pero si hay alguien que no sabe, lo explico rápidamente y digámoslo en términos muy sencillos, los Valar son de alguna manera como ángeles en la Tierra Media. Son enviados directamente por Dios y viven más allá del mar en una especie de paraíso terrenal.
en las tierras imperecederas. Y ese es el lugar a donde Frodo se va al final de la trilogía, ¿no? Y hay un tema que suena en la película que es el tema de los Valar, y suena en 3 momentos. Y hay, digamos, momentos más obvios, momentos menos obvios, pero repito, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque la música nos señala un lugar importante, en este caso nos señala el paraíso, la utopía. Hay solamente 3 momentos que suena esta música, la música de los Valar, la música del cielo. Y en un momento es una escena muy icónica, que es cuando Gandalf y Pippin están esperando el asalto de los orcos, están golpeando la puerta, y Pippin dice, no pensé que el fin sería de esta forma. Y Gandalf contesta, ¿el fin? No, este no es el fin del camino. La muerte es solo otra senda, una que todos debemos caminar. El velo de lluvia gris de este mundo se levanta y todo se vuelve plateado cristal, y es entonces cuando se ve. ¿Qué se ve?, dice Pippin. Riberas blancas, y más allá, la inmensa campiña verde, tendida bajo un fugaz amanecer. En este momento suena la música del cielo, y es lógico porque están hablando del más allá, están hablando a punto de la muerte y están hablando de estamos cerca de morir, pero la muerte no es el final, existe el cielo, existe el paraíso, son riberas blancas, son prados verdes y suena la música del cielo y es lógico. Y otro lugar donde también es lógico es cuando Frodo se va, porque se va a este paraíso terrenal y suena esta música del cielo. Y estaba Frodo dañado física, psicológicamente, espiritualmente, pero bueno, le dan este privilegio, suena la música del cielo. Pero hay un tercer momento que queda desapercibido y que carga de significado a los otros 2. Y para mí es el más valioso porque es una alusión indirecta. Y es en el medio del infierno, es en el medio de las fauces del destino. Frodo cae al suelo por última vez y ya no puede dar ni un solo paso más. Y Sam está a su lado, como siempre. Están unos pasos de llegar a la boca del volcán, pero Frodo está casi muerto. Sam se pone a su lado y revive el recuerdo de la comarca. Y retomemos lo de antes, ¿no? ¿Recuerda la comarca, señor Frodo? Pronto será primavera y las plantas florecerán y las naves anidarán en la espesura de las avellanas y van a estar sembrando la cebada de verano en los campos y vamos a probar las primeras frutillas con crema. Recuerda la comida, la cerveza, ¿no? Todo lo que está bien, Sam. Pero Frodo no puede recordarlo. No, Sam, no puedo. Ni el gusto de la comida, ni el sonido del agua, ni el tacto de la hierba. Estoy desnudo ante la oscuridad. No hay nada. No hay velo entre mi ser y el anillo de fuego. Lo puedo ver con los ojos abiertos. Y Frodo no le dice, Sam, me estoy muriendo, no me importa lo que me está diciendo. Le dice, no puedo, o sea, se da cuenta, no me puedo acordar de esas cosas, no puedo. O sea, el anillo, más allá de todo, le está bloqueando esos recuerdos. Solamente está el anillo de fuego, está de cara a cara con el mal en su esplendor. El anillo le pisa el corazón y ahora ni siquiera puede ver otra cosa que la maldad con los ojos abiertos. La esperanza no existe en este momento. La comarca está olvidada, pero a su lado está Sam, y Sam sabe que no hay que decir palabras, y entonces le grita a este momento con todas las fuerzas, no, entonces vamos a librarnos de él, de una vez por todas. Vamos, señor Frodo, no puedo levantar el anillo por usted, pero puedo levantar a usted. Vamos. Sam toma a Frodo, lo levanta del suelo, se lo carga en la espalda y suena la música del cielo. Cuando Sam lleva cuesta arriba a su amigo en la espalda, o sea, ¿entienden esa genialidad? Es increíble, a mí me emociona, pero están en el medio del infierno terrenal, del fuego del azufre, deshidratados, el anillo está en su gloria. La gente se está muriendo en la última guerra contra el Señor del Terror y en ese lugar suena el cielo, en el corazón del infierno. ¿Se acuerdan de esa escena, no? Que brilla una estrella en el medio de Mordor. Porque de alguna manera la película entiende, demuestra que el símbolo de la utopía no es una ciudad, es un amigo que nos acompaña hasta el fin de la tierra, ¿no? Buscamos mucha utopía, pero ¿cuántas veces somos nosotros utopía? Y creo personalmente 2 cosas con esta escena, ¿no? A resaltar que un hobbit en el estado de Sam no debería haber sido capaz de tener las fuerzas suficientes para levantar a Frodo, y que es un guiño de Tolkien para decir esto es un milagro, ¿no? O sea, realmente está sonando el cielo en las acciones. En el medio del infierno, no importa. Y la otra es que la música de la utopía no suena para Sam, sino que Sam hace sonar la música de la utopía, la música del cielo, hace brotar una vida más profunda que la comarca, hace brotar el mismo cielo, porque Frodo no se acordaba de la comarca. Por el hecho de caminar para salvar esas cosas simples, esas cosas buenas, ¿qué lo está moviendo a Sam? Es esta gracia que brilla en la faz del abismo, ¿no? Es increíble.
Pero pasemos a Narnia, ¿no? Porque Narnia también es magnífico. El mundo llega a su fin, pero antes del fin hay otros 6 libros, digamos. Y también lo buscan a Aslan en esos 6 libros, por más que a veces no lo encontraban. Y el camino no siempre era claro. Y la búsqueda de este Aslan y la búsqueda de la utopía se condicen, son lo mismo, porque ambos son la impresión del infinito, que solo el infinito puede imprimir en nosotros, ¿no? En la silla de plata, cuando son hechizados, olvidan la diferencia entre realidad y hechizo. Y sin embargo, Padelgam dice esto, ¿no? Dice estas palabras. Supongamos que todo fue un sueño. Árboles y pasto, y sol y luna y estrellas, e incluso el mismísimo Aslan. Entonces todo lo que puedo decir es que las cosas inventadas parecen mucho más importantes que las cosas reales. Suponed que este pozo negro de reino es el único mundo. Bueno, me parece un mundo bastante pobre. Por eso voy a quedarme del lado de mi mundo. Estoy del lado de Aslan, incluso si no hay ningún Aslan. El camino no está marcado por una visión beatífica, ¿no? O sea, los personajes están como nosotros de alguna manera. Incluso en Narnia, en El Señor de los Anillos es más evidente, pero incluso en Narnia, que lo ven a Aslan cada tanto, tienen una intuición en el corazón que es en última instancia lo que los movía. Pero la genialidad de Lewis se entiende cuando la ponemos en consonancia con el final, ¿no? Porque llegamos al cielo, ocurre el fin del mundo y Narnia antigua es destruida. Y los héroes están en la nación de Aslan y son llamados a caminar más hacia arriba, más hacia adentro. Y en ese momento Lucy llora. Antítesis de lo que pasa en Tolkien, ¿no? Porque en el medio del infierno suena la música del cielo y en el cielo Lucy llora. Y en realidad es un poco lógico, ¿no? Porque no es que haya sido un mundo horroroso Narnia. Al contrario, ahora están en unas montañas verdes hermosas, en el cielo celeste, el aire lleno de perfume. Aslan de frente. Y llora Lucy. Pero yo la entiendo, ¿no? Porque ¿qué pasó con todas las cosas buenas y bellas que vivimos en el mundo, no? ¿Quedaron atrás? ¿Todo fue insignificante? ¿Qué pasó con los castillos y la casita del señor Tebnos? ¿Qué pasó con todas esas cosas hermosas y quizás pequeñas? Y acá presten atención, ¿no? Porque Luis se muestra un genio en su habilidad para preservar las cosas buenas, porque el velo del mundo se levanta y no encontramos una nueva tierra, una utopía, una ciudad así. No, es la nueva Narnia, pero es Narnia. Era la misma Narnia, en un sentido, pero era una Narnia que la misma Narnia, más perfecta, más profunda. El cielo tenía las mismas cadenas montañosas, pero son descritas como más profundas, como inmensas, como cuando éramos chicos, ¿no? Y íbamos a un lugar y después vamos de grande y decimos, este lugar parece re chiquito ahora. Pensémoslo ahí la inversa en el cielo, ¿no? Imagínense eso, ¿no? Pero, o sea, cada pétalo significaba, cada molécula de polvo tiene su nombre, cada cosa son singularmente perfectas en el átomo y en la totalidad. Está todo en Platón, grita Diggory. Pero se dan cuenta de algo más importante, que la razón por la que amábamos la vieja Narnia es porque a veces se veía un poquito como esto, como la verdadera Narnia. ¿Entienden este doble juego? No es solamente que todas las cosas buenas del mundo anterior siguen vivas después de la muerte, sino que todas las cosas que siguen vivas después de la muerte viven porque eran buenas, ¿no? El bien no puede morir, digamos. Y no solamente se detiene en la reminiscencia de la perfección, la belleza que desprendía el viejo mundo, ahora está presente en el nuevo. La belleza y lo valioso son como una brasa, ¿no? Como no se puede apagar. Lo verdaderamente importante y bueno está en la vida profunda del cielo. Entonces, esta Lucy no necesita llorar por la vieja Narnia, porque todas las cosas de la vieja Narnia, todas las cosas buenas han sido atraídas a la nueva y verdadera a través de la puerta. Como para ir cerrando, ¿no? Pero Luis nos dice esto, que cada paso que daban en la tierra era un soplo de paso en el cielo. Un mundo más real que el mundo real, ¿no? Era el principio de la verdadera historia, ¿no? Todas sus vidas en este mundo y todas sus aventuras en Narnia habían sido solamente la cubierta y el título de la tapa. Ahora al fin estaban empezando el capítulo 1 de la gran historia que nadie en la tierra ha leído, que sigue y sigue para siempre, en la que cada capítulo es mejor que el anterior. Entonces, para cerrar, pensémoslo de esta manera, ¿no? La dinámica del cielo y la dinámica del cielo a pesar del infierno es que si entendemos la distopía como este círculo que nos va comprimiendo desde afuera hacia adentro, del cual muchas veces nos quejamos, de que, ay, ¿por qué el mundo es así? ¿Por qué hay cosas malas? Bueno, se invierte cuando somos como Sam, se invierte cuando cultivamos esas cosas buenas y de alguna manera es ese cielo que brota y expulsa la distopía. Y el corazón de la utopía parte del individuo, ¿no? O sea, parte de nosotros.
no parte de una ciudad lejana de alguna manera. Y entonces, como último, así como una conclusión, es esta frase de Tolkien y Lewis que dicen dónde depositar nuestras esperanzas de utopía, es que no todos los que vagan están perdidos, ni todas las ciudades que brillan son de oro. Entonces recuperarnos como de esta crisis utópica es de alguna manera volver a pensar las cosas en términos de las cosas importantes. Y a veces esas cosas importantes puede ser que tengan forma, no sé, de tomar un mate o tomar un fernet o ver algo chiquito, ¿no? Desde ese individuo, desde esas cosas simples, porque esas cosas simples de alguna manera son las que te impulsan a llevar a la otra persona en el medio del infierno hasta el cielo. Y quiero cerrar esta charla, digamos, con una frase chiquitita que me parece que de alguna manera ilustra, ¿no? Como caminante no hay camino, se hace utopía al andar. Gracias. Bueno, hola, ¿se escucha? Tócalo otra vez. Sí, otra vez. Hola. Ahí está. Bueno, gracias a todos por venir. El título del folleto es engañoso, como van a notar. Incluso en la presentación se notó, cuando se presentaron los ponentes. Voy a hablar de una historia, una linda historia. Que vamos a ver a qué le suena a cada uno y vamos a ver cuál es el resultado, la respuesta final. Vengo a contarles una historia en el fondo. De un hombre justo, trabajador, incluso con de sangre noble, ¿no? Que sin tener por qué hacerlo, recibe el pedido de ayuda, recibe o acepta ayudar a una mujer que tiene un niño pequeño, o va a tener un niño pequeño, bueno, una situación de necesidad que él tiene que, ante la posibilidad del mal, tiene que hacerse cargo de esa persona y hacerse de ese niño y a transformarse en un padre realmente para él. Transformarse en un padre, con todo lo que significa, de alguien que no es su hijo de sangre, ¿no? Que además ese niño no es un niño cualquiera, es un niño en el cual radica la esperanza de ese mundo, podríamos decir. Entonces, se hace padre de la esperanza, también podemos decir. No sé a quién le suena a ustedes, si alguien se anima a responder. Yo les digo Elrond. Yo les digo Elrond. Entonces, vamos a trabajar a lo largo de este... ¿Qué? ¿Me lo acerco? Bueno, vamos a trabajar entonces, o vamos a meditar un poco incluso sobre esta figura. Pero antes de avanzar eso, vamos a sentar las bases, porque no, obviamente el que de forma mínima ha leído a Tolkien no es alegórico. No podemos decir que Elrond es San José. Pero para empezar voy a citar a Tolkien, al mismo Tolkien, sobre lo que dice en la carta 208. No tengo un mensaje en realidad en El Señor de los Anillos. No quise predicar o liberarme de una visión de la verdad que me fuera especialmente revelada. Yo estaba escribiendo ante todo una historia apasionante desarrollada en una atmósfera y un marco que me son personalmente atractivos. Pero en semejante proceso es inevitable que nuestros propios gustos, ideas y creencias queden involucrados. Muchos de nosotros nos introducimos a la obra de Tolkien como una obra familiar a las crónicas de Narnia de Clive Staples Lewis, debido a la cantidad de semejanzas que tienen. Autores muy amigos entre sí, fervientemente creyentes, cuyas principales obras literarias suelen ubicarse en el género de fantasía y con una marcada carga de valores. El hombre que nos trajo al mundo de la Tierra Media era una persona de fe y consideraba que su obra fue creada como dice mi topolla, todavía por la ley con la que fuimos hechos, enuncia en ese poema.
que el ser humano es subcreador por naturaleza, por estar hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si Dios crea, el hombre puede subcrear. Bien explicado en su ensayo sobre los cuentos de hadas. Venimos de Dios, dice Tolkien, e inevitablemente los mitos, las historias que tejemos, aunque contienen errores, reflejan también un astillado fragmento de la luz verdadera, la eterna verdad de Dios. Pero Tolkien estuvo muy lejos de ser alegórico, a tal punto que no se guardó mucho a la hora de hablar sobre Narnia incluso, llegando a decir que estaba fuera de sus límites de simpatía. Detestaba que el lector se encontrara con la obra con una sola posibilidad de interpretación. Prefería en cambio usar el sentido de la aplicabilidad. Le daba una mayor riqueza significativa a la historia en cuestión. Dice en la carta 103, que no haya alegoría no quiere decir por supuesto que no haya aplicabilidad. Siempre lo hay. Como no es continuar la lucha de manera por entero inequívoca, pereza y estupidez entre los hobbits, orgullo en los elfos, rencor y codicia en el corazón de los enanos, locura y maldad entre los reyes de los hombres, traición y sed de poder, aún entre los magos. O sea, los defectos y las virtudes que tienen los personajes del mundo de la Tierra Media son defectos y virtudes que tenemos todos nosotros, de alguna u otra forma. Entonces, Tolkien lo que busca, apunta, es este tema de la aplicabilidad, no de la alegoría. Entonces, para sentar una base que estamos diciendo que, porque si no, wow, este tipo dijo que Elrond es San José y estamos todos mal. Pero acá vamos a hacer mención justamente a Jorge Ferro, que va a estar presente en un rato, que en la hora leyendo Tolkien sienta base un poco de este tema, del tema de las figuras en El Señor de los Anillos. Tolkien tuvo aquí la capacidad de no forzar la interpretación del lector. Eliminó todo paralelismo captable que pudiera haber en sus escritos literarios, evitar que pareciera solamente un disfraz, como también para mantener la sutileza en ciertas situaciones y en sus protagonistas. Pero es el mismo, y esto lo detalla Ferro en su libro, es el mismo que dice que Elendil es una figura de Noé. Elendil es un personaje que de Silmarillion, que es realmente muy bello, que va en un barco, e ilumina, ¿no? Entonces, mismo Tolkien dice que es una figura de Noé. Entonces, la relación, entonces, entre la obra de Tolkien, que es la figura, y el cristianismo, lo figurado, es algo de ida y vuelta. Todas las historias de la Tierra Media son de carácter universal, son católicas en el sentido griego de la palabra. Tienen una amplia profundidad si son vistas a la luz de la fe. Pero al mismo tiempo, estas narraciones, sus personajes, sus trayectos, nos ayudan a darle una mirada nueva a las verdades de la doctrina cristiana. Es algo de ida y vuelta, como decíamos antes. Es en este sentido en el que sentamos la base del trabajo. Voy a mencionar ahora algunas citas de los apéndices del Señor de los Anillos en la que habla de esta situación en la que Elrond, este noble Elrond, el medio elfo, tiene que aceptar, no es que tiene que hacerlo, acepta en su casa a una mujer que tiene un hijo llamado Aragorn, el rey que tanto se anhelaba, que tanto se esperaba. Su padre había muerto, entonces buscan refugio. Y Elrond le da el refugio. Y dice así, entonces. Aragorn, que ahora era el heredero de Isildur, ese rey que tanto se esperaba, fue llevado entonces a vivir con su madre en la casa de Elrond. Y Elrond hizo las veces de padre para él, y llegó a amarlo como un hijo. Y vamos a intentar contrastar esta frase con lo que dice Mateo en el capítulo 1 de versículos 20. El ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. Si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrás el nombre al Hijo que dará luz. Y lo llamarás Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y después dice Elrond, pero lo llamaban Estel, que quiere decir esperanza. Y su nombre verdadero y su linaje fueron mantenidos en secreto por orden de Elrond, porque los sabios sabían entonces que el enemigo trataba de descubrir al heredero de Isildur, si quedaba alguno sobre la faz de la tierra. Mientras tanto decimos, después de marchar los magos,
el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quedará allí hasta que yo te avise, porque Herodes busca al niño para matarlo. José se levantó aquella misma noche, tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto. Entonces, vamos viendo esta similitud, ¿no? No sé si la alcanzan a notar narrativamente cómo ambos personajes, tanto Elrond como San José, o San José primero y Elrond después, tienen esta similitud de transformarse en protector del niño. Elrond lo miró y se sintió feliz, porque vio que era noble y hermoso, y había alcanzado a una edad temprana la madurez, si bien llegaría a ser más grande aún de cuerpo y de espíritu. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Podemos ver algunos parecidos narrativos en estos extractos, a los que vamos a intentar desgranar a continuación. Vamos a usar algunos títulos que comparten tanto San José como Elrond. Hizo las veces de padre para él. Tanto San José como Elrond son los encargados de cuidar a quienes no heredaron su sangre, sin tampoco buscar dicha adopción. Pero ante tal misión no dan un paso atrás, sino que al contrario, se comprometen fielmente haciendo de esa tarea parte de su vocación. Podemos ver aquí también la figura del padre Francis Morgan, por ejemplo, que hace de Tolkien un huérfano, se hace cargo de un niño huérfano porque él había ayudado en la conversión de su madre, la madre muere, y para mantener a sus hijos en la fe, hace que el tutor sea el padre Morgan. Incluso podemos ver esta tercera figura, que no vamos a detallar aquí. Pero llega a decir Tolkien de este sacerdote: había sido un padre para mí más que la mayoría de los verdaderos padres. Honrando no solo su vida como sacerdote, el padre Morgan fue alguien fundamental en la vida de Tolkien. Entonces, en esta figura también, al igual que el rey San José, vemos la figura paternal de alguien que no era el verdadero padre, pero que ejerció con dignidad la tarea encomendada y llevaron a sus protegidos hacia lo más alto. Hizo las veces de padre para él. Otra cosa que vemos que hoy en día se ve muy machacada, que es el tema de la defensa de la mujer necesitada, algo que suele pasar mucho el día de hoy. Fue llevado Aragorn entonces a vivir con su madre en la casa de Elrond. Aquí también podemos ver rasgos similares entre San José y Elrond. Hicieron de justos caballeros, siguiendo una orden moral más que noble, que algunos ven como viejo y pasado, y que sin embargo es tan actual como trascendente. Ante la mujer que necesitaba ayuda, dieron techo, protección y mucho más. En distintos tiempos y mundos, el sentido caballeresco no muere. Como bien dice Chesterton en Basil Howe, Dios no permita que piense que un hombre no puede ser caballero hoy en día. Tanto un santo y joven comprometido, un padre de familia y también un sacerdote católico honraron esos principios con creces. Un claro mensaje que se puede obtener para los hombres de hoy en día es el de contraponer esta posición a la de aquellos que, para ocultar un hecho, mandan a las mujeres a abortar y eliminar su propia sangre, sin que los detenga el hecho de saber que matan a un inocente y destruyen a la mujer. También en otras circunstancias de necesidad para la dama, solo saben desaparecer y dejarla totalmente abandonada. Elrond y San José vuelven a ser aquí de arquetipos. En cuanto más duras sean los momentos de una mujer, más van a necesitar la ayuda del hombre como verdadero caballero en su esplendor. Son protectores del heredero, Aragorn, que ahora era el heredero de Isildur. San José y Elrond no solo están cuidando a quienes no son hijos de su sangre, también están custodiando al que reinará en un futuro, por lo que su misión tiene un peso especial. San José custodia nada más ni nada menos que al Hijo de Dios, a Cristo, Rey del universo. Elrond cuida al heredero de Isildur, quien tiene que volver al gran trono de los hombres y restablecer el dominio de su casa real. Serían más que bien cuidados, crecieron y cumplieron con sus respectivos cometidos. Dice Ferro, justamente. Está también la reyesía de Cristo figurada en Aragorn, el rey que viene, que se va manifestando. Cristo es rey, tal como según la tradición de la iglesia lo reconocen los magos cuando le ofrecen el oro. ¿Tú eres rey?, le pregunta Pilatos, a lo que el Señor responde afirmativamente. Además, ser
significado nada más en términos políticos. Bien nos recuerda Ferro que también que tiene ese carácter sacerdotal y que el rey es un intermediario para la fecundidad de la tierra y de las gentes. Entonces, o sea, son protectores del rey, del futuro rey, en todo lo que implica ser rey, ¿no? No solamente en el término político que tenemos en nuestras cabezas a veces. Son guardianes de la esperanza. Elrond y San José se hacen también guardianes de la esperanza. Pero lo llamaban Estel, dice en El Señor de los Anillos. A Aragorn lo llamaban Estel, que quiere decir esperanza. Como protectores de Jesucristo en un caso y de Aragorn en el otro, San José y Elrond se transforman también en guardianes de las esperanzas de los hombres. Cuidan a quienes son en ese momento niños vulnerables, pero que a su vez guardan el destino de millones de seres. Uno abriría las puertas a la vida eterna y nos mostraría cómo llegar a ella. El otro es el heredero del gran trono de los hombres, quien llevaba la sangre de que había sido el único en derrotar al enemigo oscuro. Jesús, en su raíz hebrea, quiere decir Salvador, y Aragorn lo llama Estel, que significa esperanza. San José y Elrond son custodios de cada uno respectivamente. Acá cito a un santo, a Escrivá de Balaguer. Para San José, la vida de Jesús fue un continuo descubrimiento de su propia vocación. Esto que decíamos antes, ¿no? Hacen de esta opción, de este hacerse padre, lo hacen parte de su vida, de este llamado. Cuando llega el momento de presentar al niño en el templo, José, que lleva la ofrenda modesta en un par de tórtolas, ve como Simeón y Ana proclaman que Jesús es el Mesías. Su padre y su madre escuchan con admiración, dice San Lucas. Más tarde, cuando el niño se queda en el templo sin que María y José lo sepan, al encontrarlo de nuevo después de 3 días en la búsqueda, el mismo evangelista se narra que San José y María se maravillaron. Tanto San José como Elrond van descubriendo la grandeza de sus custodiados a medida que suceden los acontecimientos. Y al mismo tiempo siguen descubriendo cuán grande es su vocación. Aceptan con honor la persecución y el peligro que lleva a la tarea encomendada. Su nombre verdadero y su linaje fueron mantenidos en secreto, dice Tolkien, por orden de Elrond, porque los sabios sabían que entonces que el enemigo trataba de descubrir al heredero de Isildur. En ningún momento San José y Elrond se fastidian de los acontecimientos ocurridos, producto de cuidar a alguien que no era su hijo natural. Al contrario, aceptan esa misión hasta las últimas circunstancias, un poco lo que decía Galileo hace un rato. Llevar todas las últimas circunstancias. San José huye con María y el niño a Egipto, con todos los problemas que conlleva hasta el momento que cese la muerte de los niños inocentes y tiempo después también la persecución. Elrond, por su parte, protege al heredero de Isildur ocultándolo de los ojos del enemigo, al punto de esconder en todos lados, y el mismo Aragorn, su origen y destino. Podemos contraponer esto a lo que suele pasar también hoy, en muchas situaciones, en la que tanto hombres como mujeres, para evitar hacerse cargo de sus responsabilidades, que son consecuencias de sus mismas acciones, deciden tomar el camino fácil. No sé si les suena. Son orgullosos espectadores también del crecimiento de sus hijos en un perfil de silencio absoluto. Tanto Elrond y San José son perfiles de eso. Incluso, por ejemplo, yendo al caso de Elrond, poco sabemos, tal vez, este carácter paternal que tiene Elrond con Aragorn. No sé si todos lo sabían este detalle, la idea tenían conocimiento de estos pasajes. Elrond lo miró feliz Elrond lo miró y se sintió feliz porque vio que era noble y hermoso. Había alcanzado a la edad temprana la madurez, si bien llegaría a ser más grande aún, de cuerpo y de espíritu. Elrond contempla cómo se va gestando el heredero de Isildur, cómo aquel descoronado será de nuevo rey. Llegado el momento, le dijo a Aragorn quién era realmente y habló de su linaje. Y no dudó en darle todos los bienes heredados por su padre, incluyendo los restos de Narsil, la legendaria espada rota que había sido forjada de otra vez y renombrada como Andúril. Con San José sucede algo parecido. Es un personaje que hace su trabajo en silencio. Como hace María, todos los sucesos los guardaba y meditaba en su corazón, sabiendo incluso que algunas cosas lo superaban, que solo podía ser de un simple pero orgulloso espectador. A la luz de estos comentarios también podemos leer:
José se sorprende, José se admira. Dios le va revelando sus designios y él se esfuerza por entenderlos. Como toda alma quiere seguir de cerca a Jesús, descubre enseguida que no es posible andar con paso cansino, que no cabe la rutina, porque Dios no se conforma con la estabilidad en un nivel conseguido. Dios exige continuamente más y sus caminos no son nuestros humanos caminos. San José, como ningún hombre antes o después de él, ha aprendido de Jesús a estar atento para reconocer las maravillas de Dios, a tener el alma y el corazón abiertos. Entonces, como una conclusión, podemos decir que San José y Elrond representan un ejemplo de paternidad y caballerosidad para el hombre del día de hoy, en estos tiempos aciagos. Ante la tentación del abandono y la responsabilidad, tenemos que contraponer el honor y la magnanimidad. Frente al desperdicio de la vida, una revalorización de la misma y del impacto que puede tener en la vida de nosotros. En el momento de la desesperación y la falta de respuesta, la mirada de estos arquetipos que son guardianes de la esperanza y la prueba de un verdadero descubrimiento y cumplimiento de la vocación. Ellos son un sendero seguro a seguir. Muchas gracias. Bueno, ahora hay un espacio para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta para hacerles. Bueno. Gracias a los dos, la verdad. Muy, muy bueno. Me quedé pensando en lo que comentó un poco Gal en su charla y esto que vos dijiste de que la distopía está en el corazón. Quería preguntarte si podías profundizar un poco más de eso y también cómo, si tenemos distopía en el corazón, cómo podemos disfrutar, cómo saben las frutillas y el mate, o sea, cómo sería la captación de la belleza, de la bondad, si hay distopía en el corazón. Buenísimo. Yo diría que el mejor ejemplo sobre la distopía en el corazón, lo voy a hacer con un contraejemplo. Hay un personaje en Narnia que muchos conocerán que está en el último libro, que se llama Emmett, que es un Calormen. Es como una especie de musulmán, digamos. Y él servía a Tash, que era un dios falso. Y entonces lo que sucede es que, a pesar de servir a Tash, era una persona justa, ¿no? O sea, digamos, estaba objetivamente equivocado, pero era una persona justa. Entonces, en un momento, llega el fin del mundo y Tash no se separa Emmett no se separa de Aslan. Emmett lo ve cara a cara. Y Emmett le dice algo así como, pero yo serví a Tash toda mi vida. ¿Cómo puede? Esto no puede ser. Y Aslan le contesta, amado, somos tan radicalmente distintos, Tash y yo, que si una obra buena está hecha en nombre de Tash, entonces en realidad es hecha en mi nombre. Y si una obra mala está hecha en mi nombre, en realidad está hecha en nombre de Tash. Y después de un tiempo a Emmett se lo encuentran abajo de un árbol y dice, estoy tan feliz que me siento debilitado como con una herida. Y en esto reside la maravilla de las maravillas, en que me llamó amado, a mí que no soy más que un perro. Una maravilla, ¿no? Pero, y retomando como lo del corazón, la distopía en el corazón, digamos, o sea, cuando uno busca sinceramente la verdad, incluso aunque esté de nuevo, como en el mismo infierno, en el mismo error objetivo, si uno la busca de corazón, a mí me parece que se contrarresta, ¿no? Como que uno termina haciendo las cosas, tenemos una verdad en el corazón, ¿no? Tenemos un bien en el corazón, las terminamos haciendo en nombre de Aslan y terminamos llegando a verlo cara a cara y hasta querer acusarnos, ¿no? Y frente a esa acusación, misericordia. Y cómo disfrutar de la distopía, del tacto de la hierba o de la luz del sol o del celeste del cielo
si tenemos mucha distopía en el corazón, yo creo que todos acá tenemos un montón, porque somos humanos, porque somos caídos, porque, qué sé yo, pues, quizás tenemos historias difíciles. Em, yo creo que lo primero y principal es como sentarse, aceptar todo eso y después tratar de quizás volver a recuperar, por ejemplo, no sé si a ustedes les pasa, el perfume de la casa de una abuela o esa canción que escuchaba tu mamá en algún momento que le gustaba, o capaz una canción que te cantaba, por más que en el momento capaz te la cantaba y te daba un poco de fiaca. Para mí es como ir recuperándola a partir de pasos chiquitos. Perfecto. Bueno, ahora cuando... Muchas gracias, Galileo. ¿Alguna pregunta más? Por allá hay otra pregunta. Buenas, una pregunta muy rápida. Antes has dicho, me parece que has hablado de una carta, de una de las cartas de Tolkien, en la que habla a Juan, perdón. Una de las cartas de Tolkien en las que habla de la alegoría y de la figura. ¿Podrías volver a decir qué carta es? Sí. ¿Lo que cité al principio? Sí, esa. Ahí está. Este es más fuerte el micrófono. Carta 208 habla de eso. No habla de figura, habla de aplicabilidad. Aplicabilidad es el término. Perfecto, gracias. Hay varias, igual, el tema lo trata bastante frecuente incluso, el tema de mito, el tema contra la alegoría y a favor de la aplicabilidad. Sí. Para Juan, a vos la pregunta, no pregunta, un comentario para que me ayudes a pensarlo. A ver, dijiste, me parece que bien, que precisamente la relación que se daba entre San José y la Virgen y el Niño, y entre Elrond, la madre de Aragorn, y lo mismo de algún modo se daba en la misma vida de Tolkien, o sea, con su mamá y el padre Francis, o sea, se da y en realidad podríamos encontrar muchísimos ejemplos similares, tanto en la vida real como en otros textos literarios, ¿no? Y por eso precisamente es que a la hora de ver o de pensar el paralelismo, a ver, cuando uno habla de figuras, en cierto modo, por lo menos el hablar de figura y el hablar de tipo, está indicando una cierta causalidad. En las Sagradas Escrituras es muy claro, o sea, entonces vos tenés las figuras de Cristo, los tenés a Melquisedec, los tenés a Moisés, los tenés a David, los tenés a lo que fueran, pero justamente tenés ese arquetipo que es Cristo, y que por causa de Cristo los otros. En cambio, acá tenemos una especie de, digamos, comparaste dos casos, podrían ser muchos más casos, y entonces me surge la pregunta si justamente, más que referirse uno al otro, en realidad, en los dos casos se está realizando, digamos, los mismos principios. O sea, que una persona, si es noble y si es humilde y si es abnegado, entonces tiene la capacidad de hacerse cargo, y de hacerse cargo del otro que está sufriendo alguna necesidad o alguna injusticia implica, de algún modo, también ir mejorando él. Es decir, es como, me parece tanto en lo que podríamos decir en palabras de Tolkien, en el relato primario, que es la historia, como el relato secundario, que es el cuento que está escribiendo Tolkien. En cualquiera de los dos casos, lo que está descubriendo y lo que estaría descubriendo Tolkien en este caso es justamente un aspecto, un principio. Toda persona buena o actuar bien en este caso es hacer esto. Y esto conlleva unas consecuencias, podríamos decir, insospechadas o desproporcionadas respecto del acto, lo cual justamente abre un horizonte o un panorama de esperanza en los dos casos.
Pero, entonces, a ver, no sé si yo logro aclararme y por eso no sé si... no sé si yo hablaría de figura o poniendo justamente, porque eso me lleva a pensar en causa y efecto y me lleva a pensar de algún modo en alegoría, sino más bien en un mostrar de modos distintos las cosas que son más absolutamente universales. Entonces, ¿qué es obrar bien? ¿Qué es? Y eso a través de la historia y cada vez que se tenga que, digo, de la historia, la que sea, y cada vez que se tengan que realizar. Lo cual justamente después posibilita que haya infinitas comparaciones o infinitas repeticiones de los mismos o de parecidos actos. No sé qué te parece eso. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. El término figuras porque la verdad no se me ocurre otro mejor. No se me ocurre. Lo que quiero comparar es la semejanza justamente y justamente menciono también al padre Morgan porque es un personaje que tiene muchas similitudes y es un personaje de la historia real y un personaje mucho más cercano en cuanto a humanidad, ¿no? O sea, estamos hablando de San José y estamos después hablando de un mundo secundario. Entonces, mi intención también era un poco eso. Yo no quiero hablar de alegoría porque Tolkien no es alegórico. Tolkien no quiere referirse a San José. Y eso lo intenté sentar la base en un principio. Porque... pero sí mostrar que esa no influencia ni siquiera, esa estructura universal de las buenas historias también, justamente. Esto y va no solamente justamente aportando el comentario que da el profesor, al tema de que podría haber sido el padre, Elrond, como que recibe a alguien que no es su hijo, pero al mismo tiempo puede ser alguien, en otra situación totalmente distinta, alguien que tiene que recibir a un amigo que se ha quedado en la calle, qué sé yo, un ejemplo. Pero este caso es la similitud nos lleva a poder enriquecer un poco la figura de San José. Mi objetivo no es hablar de Elrond como figura de San José, en el sentido, no era lo principal al menos, sino el objetivo principal es, viendo Elrond, la figura de Elrond, y llamó a ese personaje, lo llama Estel, a ese niño que está creciendo. Mi idea era poder, como dice Ferro, enriquecer un poco lo que vemos en la escritura. Mi intención no era hablar de un paralelismo, es decir, esto es esto, porque ni Ferro lo hace en la realidad. Entonces, pero sí usar otra historia, una historia similar que mantiene una estructura, y a eso iba con la comparación, para poder enriquecer lo que vemos en la comprensión de un santazo, ¿no? Básicamente. Eso es lo que puedo decir. Muchas gracias, Juan. Ahora hay un pequeño comentario para Galileo. ¿Cómo andan? No, quería simplemente hacer un aporte a este cielo en medio del infierno que quizás sea enriquecedor. Se me venían dos risas en la historia del Señor de los Anillos en medio de un contexto bastante desfavorable. Una, la de Gandalf, en el capítulo de la voz de Saruman, cuando ya recurre al último recurso ahí en medio de la derrota de Isengard, ¿no? Como esa risa del mago blanco, ¿no? De Gandalf es liberadora un poco de los artilugios. Pero la otra, simplemente como para compartir en grupo, que me acordé, es en el Valle de Morgul, de Frodo. Hay un momento que Sam le cuenta esas historias que les va a contar a sus hijos, ¿no? De las hazañas entre ambos, que en la peli no está. Pero yo recuerdo que Tolkien ahí dice que es una risa, como una carcajada, como un sonido muy claro y muy puro en un contexto, un lugar, sí. ¿no? Sí. En un contexto tan oscuro, y que Sam luego le llega a decir que algo así como: yo ahora que te oigo reír, o que siento que la historia ya está escrita. O sea, como que esa risa, esa carcajada de Frodo en medio de todo ese contexto súper adverso, digamos,
termina siendo como un consuelo, ¿no? Sí. En medio de todo eso que es bastante cuesta arriba. Bueno, nada más que eso. No, muy bueno, muchas gracias. Sí, sí, sí. De alguna manera yo siempre pienso que Tolkien vuelve a lo mismo, que es lo pequeño y verdadero vence a lo grande y falso por más espectacular que sea. Siempre es el Hobbit el que vence. O sea, el Hobbit es una risa, ese pequeño momento de consuelo. El mal es gigante, es espectacular, es todo lo que quieras, pero pierde.